Imagina esto. México, años 90. El mundo cambia y en este país todo parece explotar a la vez. Crisis económica, asesinatos políticos, narcotráfico, corrupción, inseguridad. Un pueblo que resiste, que sufre, que aguanta. Pero entre todo ese caos hay una pasión que nunca se apaga. Una llama en cada rincón del país. Una cancha improvisada, una radio encendida, una televisión que transmite algo más que un partido. Porque en los 90 el fútbol mexicano no era solo un deporte, era esperanza, era refugio, era resistencia. Hoy te llevamos en un viaje épico por una década inolvidable, con victorias, caídas, héroes, villanos y milagros. Esto es México en los 90 y su fútbol. El año 1994 fue un año que marcó a toda una generación. El peso se desploma, el efecto tequila deja sin ahorros a millones. Empresas quiebran, empleos desaparecen. La angustia es el nuevo desayuno, pero la tragedia no termina ahí. Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, es asesinado en pleno acto público. Un disparo que no solo mató a un hombre, sino que sacudió la fe de todo un pueblo en su futuro. Mientras el narcotráfico toma territorios, la violencia escala en aumento, los noticieros se vuelven películas de terror, cada domingo la gente se agarra a algo mágico, el fútbol. En medio del caos, México viaja al Mundial de Estados Unidos, y allí la selección azteca se planta entre los gigantes, con un arquero fuera de serie, Jorge Campos. El Brody era chiquito, elástico, un arquero diferente, usaba uniformes estrafalarios y hacía atajadas imposibles. Era más que un arquero, para los mexicanos era un superhéroe. Ese mundial México juega bien, con alma, con garra, y termina llegando a los octavos como primero de fase de grupos y termina siendo eliminado en los octavos de final contra Bulgaria por penales. Pero esta vez la semilla queda plantada para que la gente vuelva a creer. En el Mundial de Francia 98, la historia vuelve a escribirse y aparece uno de los jugadores más icónicos del fútbol mexicano de los 90, Cuauhtémoc Blanco, un jugador que era potrero puro, la irreverencia con botines, el jugador que no pedía permiso, pedía la pelota. Con su famosa cautemiña hace que todo el mundo hable de México. Cuauhtémoc enfrenta a Alemania con el pecho inflado, con orgullo, con huevos, pero otra vez se queda fuera en octavos. Pero nadie olvida esa gambeta, ese fuego, esa cara de a mí nadie me dice cómo jugar. Más allá de la caída en el Mundial de Francia, el destino le tenía una sorpresa a los mexicanos. La selección mexicana se enfrentó a Brasil por la Copa Confederaciones de 1999 en el mítico Estadio Azteca y los centroamericanos se quedaron con el título. Jugadores como Cuauhtémoc, Abundis y Cepeda daban cada pase como si fuese una declaración de guerra. México no se achicó y ganaron 4-3 y el Estadio Azteca explotó. Los gritos de millones todavía resuenan. Ese título no solo fue una copa, fue una luz entre tanta oscuridad. Pero el fútbol también se vivía fuera de la cancha, en la tele, la radio, las revistas, el perro Bermúdez con sus gritos inconfundibles, José Ramón con su opinión filosa, niños pegando figuritas,
jugando al FIFA 98 en PlayStation, o el Winning Eleven en el Ciber. En cada calle había un Campos volando y un Cuauhtémoc inventando jugadas. El fútbol era un idioma que todos hablaban. En el fútbol mexicano no todo eran gambetas o niños jugando, también hubo jugadores involucrados en escándalos. Durante los años 90, mientras el país se sacudía entre crisis económicas, reformas fallidas y el ascenso brutal del narcotráfico, el fútbol comenzó a contaminarse. La pelota, ese objeto sagrado, empezó a rodar sobre un terreno cada vez más turbio. El crimen organizado no tardó en descubrir el valor del fútbol: popularidad, poder de convocatoria, manejo de dinero en efectivo y sobre todo impunidad. No hacía falta aparecer en la cancha, bastaba con estar entre las sombras. Uno de los casos más emblemáticos fue el del Club Querétaro, que en distintas etapas de su historia estuvo vinculado a personajes sospechados de lavar dinero. Empresarios sin trayectoria en el deporte compraban equipos, los inflaban con fichajes rimbombantes y al poco tiempo desaparecían. Lo mismo ocurrió con Veracruz, cuyos manejos durante los años 90 y 2000 levantaron más de una ceja. Sueldos impagables, traspasos confusos, deudas eternas y dueños que no duraban más que una temporada. El fútbol, que alguna vez se pensó como refugio, ya no era inmune a nada. Agentes de jugadores como Guillermo Lara fueron señalados por sus vínculos turbios. Directivos de bajo perfil, representantes con agendas oscuras, empresarios fantasma, todos comenzaron a girar alrededor del juego. El fútbol mexicano se volvió un imán para los negocios sucios, y lo que ocurría en las tribunas o dentro del campo de juego muchas veces era solo la superficie de algo mucho más profundo. Pero mientras todo esto pasaba en silencio, una nueva camada se formaba. Rafael Márquez no solo triunfó en México, dio el salto a Europa, algo que en los 90 seguía siendo raro y casi imposible para un futbolista mexicano. Primero en Mónaco, donde fue campeón de Francia, y luego en el Fútbol Club Barcelona. Allí, en el club más importante del mundo, lo ganó todo: ligas, copas, supercopas y la Champions League. Sí, un mexicano levantando Copa de Europa. No como suplente, no como símbolo decorativo, sino como figura, como uno de los líderes del vestuario. Rafael Márquez demostró que el talento mexicano podía estar entre los mejores. Gerardo Torrado también cruzó el Atlántico. Jugó en España compitiendo en una de las ligas más exigentes del planeta, pero su gran legado lo dejó en la selección. Jugó 3 mundiales, fue capitán y fue un patrón en el medio campo. Torrado fue la columna vertebral del Tri durante más de una década, y más nombres seguían creciendo, como el caso de Oswaldo Sánchez, que fue el heredero natural de Campos, arquero titular en 2 mundiales, líder en el vestuario, arquero de grandes reflejos, pero también de gran temple. En 2005 ganó la Copa Confederaciones al ganarle a Brasil en fase de grupos y llevar a México a semifinales con actuaciones memorables. Carlos Salcido pasó de trabajar en una fábrica a debutar en Chivas, y de ahí al PSV. En Holanda ganó ligas, jugó Champions y se convirtió en uno de los defensores mexicanos más respetados en Europa. Otro jugador fue Francisco Maza Rodríguez, que también salió de la Liga Mexicana y se fue a Europa. Formó parte de la selección que ganó la Copa Confederaciones en 1999, la Copa de Oro en 2003 y 2009, y jugó 3 mundiales consecutivos, llegando a los octavos de final. Y la lista es interminable. Tenemos jugadores como Chicharito Hernández, Andrés Guardado o el Memo Ochoa, que también fueron parte de esta historia mexicana en el fútbol. Los 90 en México no se pueden explicar en una sola palabra. Fueron caos, fueron lucha,
fueron corazón, y en ese escenario roto, el fútbol fue más que una distracción, fue el alma del pueblo. Les dio razones para soñar, para resistir, para sonreír en medio del desastre, porque eso es el fútbol en México, pasión que nunca se apaga.